1200 años antes de Cristo, los fenicios viajaron por mar para llevar sus mercancías. En el siglo XIX, el ferrocarril aceleró el transporte de productos de un país a otro. Los paradigmas y las tecnologías cambian. Día a día las fronteras se desdibujan y las distancias se acortan. Hoy para vender, el mundo está a un clic de distancia y los negocios son digitales. ¿Cómo planificar una campaña en redes sociales con un presupuesto acotado? ¿Qué newsletter tengo que hacer para que mis clientes realmente lean lo que les envío? ¿Y se puede emprender y venderle al mundo desde Latinoamérica? Sí se puede. Si nos estás mirando desde México, Perú, Chile o Argentina, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Y si nos estás mirando desde cualquier parte del mundo, suscríbete también. Este es el 5º programa de negocios digitales. Bienvenidos. Las redes sociales se han convertido en una gran vidriera donde mostrar mis productos, interactuar con mis clientes y vender. Entre ellas, Facebook es la favorita. Lo que nos preguntamos es, ¿cómo elaboro el mensaje apropiado? ¿Cómo segmento a mi público? Y por último, ¿cuál es la inversión mínima recomendada para hacer una campaña publicitaria? En Facebook, para elaborar un mensaje apropiado para un anuncio, la realidad es muy simple. Lo que hay que tener en cuenta siempre son la longitud del mensaje, la cantidad de letras que uses y los espacios. Y la realidad es que hoy por hoy lo dinámico funciona mejor. O sea, lo que hay que tener muy en cuenta son que una imagen tiene que ser atractiva y el texto, si bien tiene que ser no largo, tiene que ser un texto muy corto, tiene que tener la fuerza de un call to action. O sea, tiene que llevarte a apretar en esa imagen. Y lo importante de la imagen es que sea simple, que se destaque de los colores del contexto. Facebook es generalmente azul y blanco, entonces si vos haces una imagen de los mismos colores, no va a resaltar del contexto y va a pasar desapercibido. Cuando hablamos de call to action, lo que estamos diciendo son la forma de escribir un texto, las palabras que vas a usar para que la gente sienta que tiene que apretar en el anuncio, sienta que tiene que seguir lo que le estás diciendo. Lo más importante es que uno sepa a quién le está hablando, a qué tipo de público, a qué tipo de personas quiere alcanzar. Entonces, cuando hablamos de segmentar, siempre es importante entender las edades de tu público, el sexo, de dónde residen. Y si querés hacerlo más específico, te vas a empezar a pensar en los gustos y si tienen poder de compra inclusive. Como por ejemplo, si sos una automotriz, no te sirve que tu segmentación apunte de las personas de 13 años como mínimo a 65. Porque si bien 13 años son mucha gente, vas a estar gastando recursos y plata en gente que no tiene un poder masivo de compra y decisión en una adquisición como un auto. Los ejemplos más usuales que tenemos de las pymes que han empezado en Facebook todas suelen arrancar siguiendo un mismo esquema en el cual hacen 2 o 3 anuncios al mismo tiempo, en los cuales invierten una cantidad de entre 50 y 150 dólares por anuncio para fijarse cómo están funcionando con las palabras y los objetivos que se definieron. Entonces, la inversión mínima es relativa a qué tipo de contenido quieras hacer y cuál querés que sea tu visibilidad. ¿Estás haciendo publicidad en Facebook? ¿Querés saber si estás teniendo el retorno que deberías tener? Visita nuestra página en Facebook para entender los anuncios y saber si están funcionando o no. 2 emprendedoras fundaron Funnely hace un par de años. Funnely es una herramienta clave para los negocios online pequeños y medianos. Fueron seleccionadas por 2 de las aceleradoras de negocios más importantes de Latinoamérica y tienen oficinas en 3 países. Hablamos con Lucila Campos, CEO de Funnely, y le preguntamos ¿cómo hacen para atraer clientes de todo el mundo siendo una empresa pequeña? ¿Y se puede venderle al mundo desde Latinoamérica? Funnely es una plataforma online que lo que hacemos es utilizar datos de comportamiento de clientes de tiendas online y de contenido de estas tiendas para ayudarlos a optimizar sus campañas de marketing. Somos partners oficiales de Facebook y estamos integrando otras plataformas también ahora en estos meses. El primer hito en el que empezamos a
a tener también una mentalidad global fue Startup Chile, al mudarte a otro país y convivir con 100 emprendedores, 100 equipos, de los cuales había equipos de 2, 3, 5 personas, de todo el mundo, hacerse amigos desde Sudáfrica, Australia, India, Estados Unidos, México, de todos lados. Empezás a ya tener una mentalidad vos como persona más global y empezás a entender que las barreras son muy bajas cuando están todos más o menos en el mismo ambiente, por ejemplo. Ese fue, creo que, el primer hito, el primer punto donde fue como un no es imposible. El segundo tendría que decir nuestro equipo. Nuestro equipo es bastante ambicioso. Eso también pasa mucho en Latinoamérica y hay mucha resistencia al fracaso, y cuando pasas mucho tiempo en Estados Unidos te das cuenta que si fallas nada, volvés a empezar y nadie te va a estar jugando más que vos mismo y ya está. Y cuando sacas ese miedo al fracaso, creo que es cuando empezás a tener más éxito. Los primeros clientes que salimos a buscar nosotros, para esta prueba concierge que nombraba antes, a través de contactos, gente que conocíamos, gente que tenía e-commerce y todo lo otro, más o menos dentro de los tamaños que nos interesaban a nosotros, y eso salimos a buscar nosotros. Después, lo que pasó a partir de ahí fue que empezamos a tener muy buenos resultados. Tuvimos un artículo en TechCrunch, que es prensa internacional y es súper importante en todo lo que es tecnología, y ahí empezaron a caer solos los pedidos de usar nuestra plataforma, de querer entrar a la beta y eso y otro. Y de ahí tenemos una lista de 250 usuarios que quieren entrar, de los cuales muchos son agencias, entonces por ahí es una persona que llama Form, pero que tiene representación de 15, 20, 30 o hasta cientos de marcas que venden online. Y ahí se sopa así, y a la vez nosotros hacemos nuestro marketing, nuestro outbound marketing, que hacemos ads y hacemos todo lo que lo llamamos growth hacking, ¿no? El newsletter o boletín de noticias es una manera efectiva de compartir contenido sobre nuestros productos y servicios. Pero ¿no les pasa a ustedes que se preguntan, ¿leerán mis clientes lo que les estoy enviando? ¿Será mi base de datos el público para mi mensaje? ¿Y cómo puedo hacer más interesante mi contenido? Las 3 cosas que debería tener una persona que va a empezar a enviar un newsletter. La primera, y creo que la más importante de todas, es entender la realidad de los correos electrónicos comerciales. Todos recibimos correos a diario y, a decir verdad, muchos de ellos no son tan interesantes. Entonces nos sentimos un poco bombardeados. Por esta razón, naturalmente, la mayoría tenemos una predisposición hacia los mensajes de correo electrónico comerciales. Por eso es muy importante pensar cuál es la razón para enviar estos correos, realmente por qué lo vamos a hacer, y asegurarnos de que haya mucho valor en esos envíos. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Vamos a compartir artículos de interés, artículos de un blog, vamos a compartir estudios, vamos a compartir temas académicos. ¿Qué es lo que realmente vamos a compartir en esos envíos para que la persona que lo recibe lo considere valioso? Eso como primera medida. Segunda medida, es muy importante tener una base de datos de correos electrónicos constituida por nosotros mismos. Yo no soy muy amigo y no recomiendo mucho comprar bases de datos. Es mejor cuando nosotros mismos la construimos, conseguimos la información de nuestros usuarios y nos tomamos el tiempo de armar una base relevante. Y en tercera medida, es fundamental tener una muy buena plataforma. Una plataforma que nos permita armar unos correos con una muy buena composición gráfica, que tenga una buena opción de plantillas y que, súper importante, nos permita medir. Porque todo está en las métricas. Si nosotros no medimos, no vamos a poder optimizar. Es fundamental entender al usuario. Hay que parar por un momento y pensar quién va a recibir ese correo y qué es lo que esa persona quiere recibir, cuáles son sus necesidades o cuáles son sus intereses, y hacer el esfuerzo y hacer la inversión de escribir un contenido que realmente vaya a ser bien recibido por esa persona y que le genere un beneficio, ya sea porque es una promoción que realmente le va a generar un ahorro, o es un producto nuevo que seguramente le va a gustar, o es información. Sea lo que sea, definitivamente tenemos que ponernos en los zapatos del usuario y asegurarnos que ese contenido pues va a ser bien recibido. La frecuencia de envío es algo que cada empresa debería encontrar. Esto depende mucho del tipo de contenido, de la naturaleza del envío. Si es un contenido informativo,
o si es un contenido netamente comercial, y hacer muchas pruebas, hacer prueba y error, medir qué pasa si lo mandamos una vez al mes, o si lo mandamos una vez cada 15 días, o si lo mandamos 2 veces a la semana o todos los días, dependiendo de la naturaleza del negocio, pero esto es mucho de prueba y error. Y es definitivamente clave medir qué pasa en cada caso. La segmentación definitivamente es la clave para que los envíos sean relevantes. Si estamos hablando de una pyme y una base de datos pequeña, si tal vez esa pyme tiene un único producto y un único servicio, pues tal vez no haga falta segmentar. Pero si ya de pronto estamos hablando de que hay varios productos o varios servicios y los públicos son diferentes, definitivamente ahí es clave que la base de datos esté segmentada. Desde Facebook nos preguntaron cómo lograr que mi empresa sea más efectiva en lo digital, que mis empleados o jefes logren entender que Internet es un canal comercial muy potente. ¿Cómo logramos los grandes cambios en una empresa? Entendiendo primero la necesidad del cambio. Luego de entender la necesidad del cambio, ¿qué necesitamos? Capacitar a los equipos. Pero no solo capacitar, sino entrar en lo que vamos a denominar la filosofía digital. Pensemos cómo era hace 10 años. Diseñábamos algo, lo imprimíamos y ya está. Hoy, ¿cómo funciona? Diseñamos algo, lo publicamos, lo mejoramos, lo adaptamos, lo volvemos a publicar, lo mejoramos, lo adaptamos. Así funciona hoy. Está en constante movimiento. Es decir, la filosofía digital implica entender que todo está en constante movimiento. Y la filosofía digital tiene 2 puntos importantes. El primero de ellos, asumir que toda idea de mejora que nosotros tengamos es una hipótesis. Y la segunda, que vamos a diseñar un experimento que permita comprobar si esa hipótesis que tenemos es verdadera o no. Entonces, ¿de qué experimentos hablamos? Por ejemplo, el pensamiento tradicional diría, pon el logo más acá, el botón más allá, usa este color. La filosofía digital se pregunta primero, ¿cuál es el objetivo de lo que quiero mejorar? Y luego plantea una hipótesis. Modificando el tamaño del botón, puedo conseguir mayor visibilidad y mejorar la cantidad de clics que se hacen sobre él. O también, si cambio el color del botón, conseguiré mayor porcentaje de clics. Para generar estos experimentos, lo que vamos a hacer es usar una herramienta llamada Google Analytics. Para aquellos que no están familiarizados con la herramienta, Google Analytics es una herramienta gratuita de Google que nos permite realizar esos experimentos y además saber cuántas visitas tenemos, cuántos envíos de formularios también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra página, vamos a llamarle nuestra página A. Sobre esa página A vamos a proponer una mejora, es decir, la hipótesis de la que estábamos hablando. Le vamos a llamar página B. A esa página B le vamos a cambiar algo. Por ejemplo, la opción que decíamos antes. Vamos a cambiar el tamaño del botón para ver si eso hace que tenga más o menos clics. Pero la filosofía digital, entendamos una cosa, no tiene como objetivo solo mejorar los resultados, sino obtener conocimiento de mis clientes, aprendizaje. Si ese botón genera más o menos clics, no es tan importante como saber ese dato, que qué es lo que influye para que la gente haga clic. Entonces, si generó más clics, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensemos. No. Lo que vamos a hacer es probar otra hipótesis. ¿Puede el texto de la imagen principal producir más clics? Vamos a generar entonces la opción C y la vamos a probar durante un mes. Eso es, amigos, la filosofía digital. Pensar que nada tiene forma definitiva. Entonces lo dejo con 2 preguntas. Primero, ¿cómo están capacitándose o capacitando a sus equipos para entrar de lleno en lo digital? Y la segunda pregunta, ¿están adoptando de a poco esta filosofía digital? Esperamos sus respuestas en nuestra página de Facebook. Hoy te presentamos MailChimp, una herramienta que te va a permitir enviarle emails a tus clientes de manera muy sencilla. Lo primero que haremos será registrarnos. Una vez nos hayamos registrado, ingresaremos en la plataforma y podremos ver, lo primero que haremos será crear una campaña. Para ello tendremos que haber creado ya nuestra base de datos, haber ingresado todos los emails de nuestros contactos. Lo primero que haremos será generar una campaña regular, la seleccionaremos y allí elegiremos cuál es la o las listas a las cuales vamos a enviarle nuestro mensaje. En este caso elegiremos una lista pequeña que tiene solamente 48 recipientes, es decir, 48 personas. Y ahora ingresaremos paso a paso el nombre de la campaña, el asunto de la campaña, quién es el que envía este email y cuál es el mail de esta persona que lo está enviando. Paso a paso lo vamos viendo, que vamos escribiendo cada uno de estos datos dentro de la plataforma. Y luego elegiremos el diseño.
Puede ser algo básico como lo que estamos viendo aquí, donde cada cuadrado gris representa una imagen, o seleccionaremos un tema, que son diseños un poco más complejos y que tienen distintos usos. Los vemos, puede ser de producto, puede ser una invitación a una fiesta, puede ser una invitación a alguna muestra de arte, puede ser un mail tipo carta. Sea cual sea la necesidad, hay una plantilla que podremos seleccionar y que va a servir para nuestros intereses. En este caso vamos a seleccionar una plantilla que nos sirva, que tenga un poco de imagen, que tenga un poco de texto. Haremos clic en seleccionar e iremos hacia el siguiente paso, donde vamos a personalizar cada uno de sus componentes. En este caso le vamos a cambiar el logo. Ya hemos subido un logo, si no lo subiremos. Haremos clic en reemplazar, seleccionaremos nuestro logo y veremos que así de simple es cambiar cada uno de los elementos de esta plantilla. También podemos cambiar el primer titular, tan simple como hacer clic en editar y desde allí cambiaremos el texto. Y así con cada uno de los elementos que estamos viendo, sea una imagen, sea un texto, iremos haciendo clic y cambiándolo. Una vez que hemos hecho todos estos pasos, simplemente haremos clic en enviar para que podamos así hacerle llegar nuestro mail a nuestros potenciales clientes. También no queremos dejar de destacar una herramienta muy interesante que tiene esta y todas las herramientas de email marketing, que es la posibilidad de ver las estadísticas. Las estamos viendo aquí. Podemos ver que fue enviado a 48 personas, es una lista pequeña. También podemos ver cuál fue la tasa de apertura, que fue del 66%. El 66% de las personas lo abrió, el 25% hizo clic. Dentro de la industria, el porcentaje promedio de personas que nos muestra aquí es del 22%, o sea que ha sido una buena campaña. 32 personas lo abrieron, 12 hicieron clic. Y así podremos tener todas las estadísticas. Te hemos presentado así MailChimp, una herramienta que te va a permitir enviarle newsletters e emails personalizados a tus clientes. Necesitamos de tu feedback y tus preguntas. Queremos saber en la ciudad en la que estés, no importa si es pequeña, si es grande, si estás en Colombia o en México, en Panamá o en Perú. ¿Qué cosas te generan duda a la hora de crear o hacer crecer tu negocio en Internet? ¿Cómo pensás venderle al mundo? Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook Negocios Digitales TV. Pero espera, una vez ahí, compartí este programa en tu muro o en el de un amigo si crees que puede servirle a otros. Si nos estás mirando desde YouTube, suscríbete para no perderte nada. Si es la primera vez que nos ves y te has perdido otros programas, visita negociosdigitales.tv. Esperamos tus comentarios. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.